¿Qué pasa de verdad cuando todo se viene abajo? Pensemos, no sé, en un apagón, un desastre natural, una crisis. La imagen que nos viene a la cabeza, casi por instinto, es la del caos, la del sálvese quien pueda. Es una idea que está tan arraigada que parece una verdad universal, ¿no? Que la civilización es como una especie de disfraz y en cuanto hay problemas, pues nos lo quitamos y mostramos nuestra verdadera cara, que es egoísta y salvaje. De hecho, esa idea tiene un nombre, la teoría de la capa de barniz. Y no es una idea marginal, ni mucho menos. La popularizó a principios del siglo XX un psicólogo francés, Gustave Le Bon, en su libro Psicología de las masas. Y fíjate el alcance que tuvo, ¿eh? Fue una lectura casi obligatoria para líderes tan distintos como Churchill, Roosevelt. Incluso Hitler. Incluso Hitler. Exacto. Todos bebieron de esa misma fuente. Una fuente bastante pesimista, por lo que veo. ¿Cuál era exactamente la tesis de Le Bon? A ver, Le Bon sostenía que en una emergencia el individuo, desaparece dentro de la masa y desciende, y cito textualmente, varios peldaños en la escalera de la civilización. El pánico se contagia como un virus, y la gente se vuelve primitiva. Creía que bajo esa fina capa de modales y de leyes somos pura bestialidad esperando una excusa para salir. Claro. Y si los líderes, la gente que toma las decisiones, cree eso, pues actuarán en consecuencia. Me pregunto hasta qué punto esta idea ha moldeado la historia. Pues la ha moldeado de forma decisiva. Tenemos un ejemplo perfecto en las fuentes que hemos analizado para hoy. El bombardeo de Londres durante la Segunda Guerra Mundial, el famoso Blitz. La inteligencia militar, tanto la británica como la alemana, estaba convencidísima de que los bombardeos masivos sobre la población civil iban a quebrar la moral de la gente. Churchill esperaba que millones de londinenses huyeran de la ciudad, un éxodo de pánico absoluto. Entonces, todas las predicciones, basadas en esa teoría de la capa de barniz, apuntaban al colapso social. Pero, ¿qué decían los informes de lo que pasó en realidad? Porque me da la sensación de que si la historia fuera tan simple, no la estaríamos contando hoy. Para nada. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario, y fue una de las mayores sorpresas estratégicas de la guerra. ¿Lo contrario? Sí, en lugar de pánico masivo, lo que hubo fue una calma casi desafiante. En vez de histeria hubo solidaridad. Los servicios de emergencia se vieron desbordados, sí, pero por voluntarios civiles que salían a la calle a apagar incendios, a rescatar a sus vecinos de entre los escombros. O sea que la moral no se quebró. No solo no se quebró, sino que se fortaleció. Ese supuesto barniz de civilización, lejos de romperse, se endureció como un callo. Así que el mayor error de cálculo de la guerra se basó en una idea, pues, fundamentalmente equivocada sobre cómo somos. Y no es un caso aislado, ¿verdad? Las fuentes mencionan un desastre mucho más reciente. Exacto. El patrón se repite una y otra vez. Saltemos a 2005, al huracán Katrina en Nueva Orleans. La narrativa de los medios fue apocalíptica. Se hablaba de anarquía, de bandas armadas, de asesinatos y violaciones en masa en el estadio Superdome, donde se refugiaron miles de personas. Las autoridades estaban aterradas, esperaban una explosión de violencia. Recuerdo perfectamente esas imágenes y esos titulares. Era la teoría de la capa de barniz en tiempo real, vamos. Pero, ¿qué dicen los datos fríos una vez pasó la tormenta? Pues los datos del Centro de Investigación de Catástrofes, que lleva estudiando estos eventos desde 1963, son demoledores para esa teoría. En el Superdome no se documentó ni un solo caso de asesinato o violación. ¿Ni uno? Ni uno. Hubo saqueos, sí, pero muchos no eran actos de vandalismo. Eran, gente desesperada, a menudo colaborando en grupos que buscaba agua, comida, medicinas. La historia que no se contó fue la de la flotilla de Cajunes, ¿sabes? Cientos de civiles con sus barcas privadas que se lanzaron a las aguas y rescataron a miles de personas, mucho antes de que llegara la ayuda oficial. La conclusión de casi 700 estudios de campo es la misma. Las catástrofes, de forma abrumadora, sacan lo mejor de nosotros. Entonces, el verdadero pánico no está en la calle entre la gente corriente. No. Sino en los despachos de quienes toman las decisiones. Proyectan su propio cinismo sobre la población. Y ese cinismo, claro, ha quedado inmortalizado en la cultura popular. Quizás el ejemplo más famoso de todos es una novela que nos hicieron leer a casi todas en el colegio. El Señor de las Moscas, donde este análisis se pone realmente interesante, porque la ficción de William Golding ha definido nuestra visión del tema durante más de medio siglo.
La premisa es conocida. Un avión con colegiales británicos se estrella en una isla desierta. Sin adultos, la anarquía se apodera de ellos. Forman tribus, cazan y al final se matan unos a otros. Es la teoría de la capa de barniz convertida en una parábola perfecta. Se ha convertido casi en un documental de la naturaleza humana, aunque sea pura ficción. Pero las fuentes nos presentan una historia real, ¿no es así? Una historia real que es el reflejo exacto, pero invertido, de la novela. Ocurrió en 1965. 6 chicos de Tonga, de entre 3 y 16 años, estudiantes de un internado católico muy estricto, decidieron escaparse. ¿Una aventura? Sí. Robaron un pequeño barco de pesca, se quedaron dormidos y una tormenta los arrastró a mar abierto. 8 días a la deriva. Y finalmente naufragaron en Ata, una isla rocosa y deshabitada. La misma premisa que en la novela, un grupo de adolescentes solos en una isla desierta. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Pues lo primero que hicieron, una vez superado el shock inicial, fue sentarse y hacer un pacto. Pasara lo que pasara, nunca se pelearían. Un pacto. Un pacto. Y lo cumplieron. Sobrevivieron allí solos durante 15 meses. 15 meses. Es increíble. ¿Cómo lo hicieron? La historia la conocemos gracias al capitán australiano que los encontró, Peter Warner. Sí, y a uno de los propios náufragos, Mano Totau. Y lo que contaron es un manual de cooperación. Dividieron el día en turnos y tareas, trabajando en equipos de 2. Un equipo se encargaba los huertos que lograron cultivar, otro de la cocina y el tercero hacía guardia. ¿Se organizaron de verdad? Totalmente. Construyeron una cabaña, un corral para los pollos salvajes que atraparon, un gimnasio improvisado con restos del naufragio, hasta una cancha de bádminton. Es asombroso. Y lo que más me impacta es el detalle de que mantuvieron una llama encendida permanentemente, durante más de un año. Eso requiere una disciplina y una organización social brutales. Totalmente. Y no solo se organizaron para sobrevivir físicamente, sino también socialmente. Empezaban y terminaban cada día con cantos y oraciones con una guitarra que habían fabricado ellos mismos. Madre mía. Y si surgió una discusión, tenían una regla. Los implicados debían separarse unas horas para calmarse y después estaban obligados a volver, pedir disculpas y reconciliarse. Crearon una comunidad funcional. O sea, todo lo contrario a la novela, todo. Incluso cuando uno de ellos, Stephen, se rompió una pierna al caer por un acantilado, los otros le cuidaron, le entabillaron la pierna como pudieron y le asignaron las tareas más livianas hasta que se curó. Un momento. Lo de los chicos de Atamata es una historia fantástica, pero es un caso aislado. El Señor de las Moscas es ficción, sí, pero su autor, William Golding, era un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Vio lo peor del ser humano. ¿No podría ser que el caso de Atamata fuera la excepción que confirma la regla y que la visión de Golding, forjada en el combate, fuera la más realista? Es una objeción muy importante, y es la clave de todo esto. Golding admitió que escribió la novela para mostrar de lo que es capaz el ser humano. Dijo, un nazi es un niño al que se le han dado órdenes. Pero lo que la evidencia del Blitz, de Katrina y de cientos de otros desastres nos muestra es que la cooperación es la norma, no la excepción. La historia de Ata no es una anomalía. Es un ejemplo espectacularmente puro de nuestro instinto más profundo, que es el de colaborar. El problema no es la realidad, sino por qué preferimos creer en la ficción cínica. Es que choca frontalmente con la imagen que tenemos. Cuesta creer que la historia real sea tan esperanzadora y la ficción tan oscura. Me pregunto si es porque, como sociedad, preferimos las historias con finales sombríos. Nos resultan más creíbles. Has dado en el clavo. De hecho, hay un término para ese sesgo. El catedrático George Herbner lo estudió a fondo y lo llamó el síndrome del mundo cruel. Descubrió que la gente que consume muchas noticias, especialmente la tele, tiende a ser significativamente más cínica, pesimista y a desconfiar más de los demás. Creen que el mundo es un lugar mucho más peligroso de lo que es en realidad. Claro, es la famosa heurística de la disponibilidad. Si solo ves crímenes, accidentes y corrupción en las noticias, tu cerebro asume que eso es lo normal, ¿no? Aunque estadísticamente sea una rareza. Exacto. Un atraco es noticia, pero los millones de interacciones pacíficas y honestas que ocurren cada día no lo son. Lo malo es ruidoso y excepcional. Lo bueno es silencioso y cotidiano. Por eso, las historias como la de El Señor de las Moscas nos parecen realistas, mientras que la de los chicos de Adama nos suena a cuento de hadas, cuando es justo al revés.
Y esta percepción distorsionada no es inocente, tiene consecuencias muy reales, sobre todo cuando esa visión cínica la tienen las personas que están en el poder. Las fuentes mencionan unos experimentos fascinantes del psicólogo Dacher Keltner. Sí, los experimentos sobre cómo el poder afecta nuestro comportamiento son reveladores. El más famoso es el del monstruo de las galletas. Kellner formaba grupos de 3 personas y al azar designaba a una como líder. Tras una tarea sin importancia, un investigador entraba con un plato con 4 galletas. 3 personas, 4 galletas. Ahí está la trampa. Me imagino por dónde vas. La cuarta galleta no se quedaba en el plato, ¿verdad? No. Pero la clave es cómo se la comían, supongo. Precisamente, en la inmensa mayoría de los casos, el líder designado cogía la cuarta galleta sin dudarlo. Pero no solo eso, la comía de forma descuidada, con la boca abierta, esparciendo migas, como si los demás no existieran. ¡Qué fuerte! Y en otro estudio, Kellner observó un paso de peatones y descubrió que los conductores de coches de alta gama tenían 4 veces menos probabilidades de detenerse y ceder el paso. Es como si el simple hecho de sentirse poderosa, aunque sea por un momento, desconectara nuestra empatía. Literalmente. La conclusión de Kellner es que el poder funciona como un anestésico para el cerebro social. Actúa de una forma muy parecida a como lo hace un daño en el lóbulo orbitofrontal. Nos volvemos más impulsivos, más egocéntricos, lo que nos lleva a una idea que lo conecta todo. La creencia en la maldad humana no es solo una idea equivocada, sino que puede convertirse en una profecía autocumplida. Exactamente. Es lo que se conoce como el efecto nocebo, lo contrario al placebo. Si esperas que un tratamiento te haga daño, es más probable que experimentes efectos secundarios. Pues en lo social es igual. Si tratas a la gente como si fueran egoístas y vagos por naturaleza, les das todas las razones para que acaben siéndolo. Creas el comportamiento que esperabas encontrar. Y el mundo laboral es un laboratorio perfecto para ver esto en acción, ¿no? La filosofía de gestión que ha dominado durante el último siglo, sin duda. El llamado Taylorismo o gestión científica. La idea de Frederick Taylor era que los trabajadores son, esencialmente perezosos, que solo se mueven por el dinero, la motivación extrínseca, y que, por tanto, hay que controlar cada uno de sus movimientos. Un sistema basado en la desconfianza total. Total. Gerentes, supervisores, cámaras, fichajes, informes. Se asume que si no vigilas al empleado, intentará escaquearse. Y al final, con esa presión y esa falta de autonomía, la gente se desmotiva y hace lo mínimo imprescindible. La profecía se cumple. Pero las fuentes también proponen una alternativa radical, ¿sí? Y demuestra que otro modelo es posible. La empresa holandesa de atención sanitaria a domicilio, Buurtzorg. Es una organización enorme con más de 14.000 empleados, pero que funciona casi sin gerentes. Se organizan en pequeños equipos autónomos de unas 12 personas que gestionan sus propios horarios, pacientes, presupuestos, todo. ¿Y cuál es la filosofía que hay detrás? La confianza radical. Se parte de la base de que la gente quiere hacer bien su trabajo, que les motiva el propósito de cuidar a los demás, la motivación intrínseca. Y los resultados son espectaculares. Mayor satisfacción de los empleados, mejor atención a los pacientes y costes mucho más bajos. Demuestra que un sistema basado en una visión positiva del ser humano no solo es más agradable, es que es mucho más eficiente. Entonces, si recapitulamos, parece que tenemos 2 visiones enfrentadas. Por un lado, la teoría de la capa de barniz. Cínica, popular, reforzada por los medios y la ficción, pero que se desmorona cuando la contrastamos con la evidencia de casos como el Blitz, Katrina o la increíble historia de los náufragos de Kitamiata. Y por otro lado, una visión que sugiere que nuestro instinto primario no es el egoísmo, sino la cooperación, que somos, como dicen algunos biólogos, Homo papi, una especie programada para colaborar y confiar, como los cachorros. Un sistema basado en la desconfianza, ya sea en una empresa o en toda una sociedad, crea un círculo vicioso. Es lo que en psicología se llama el efecto Golem. Las bajas expectativas generan un bajo rendimiento. Tratamos a la gente como si fuera lo peor y acaban dándonos la razón. Eso es. En cambio, un sistema basado en la confianza puede liberar un potencial inmenso. Es el efecto Pigmalión. Las altas expectativas mejoran el rendimiento. Si confías en la gente y le das autonomía, suele responder superando todas las expectativas. Hay una reflexión final en todo el material que hemos analizado que me parece muy potente para cerrar. Es la paradoja de la confianza. Si desconfías de alguien por principio, en realidad nunca llegarás a saber si tenías razón.
No le das la oportunidad de demostrar que es digna de confianza. Tu propia desconfianza se convierte en una muralla que te aísla y confirma tus prejuicios. Mientras que si decides confiar en alguien y te equivocas, si abusan de tu confianza, tarde o temprano te acabarás enterando. El exceso de confianza siempre sale a la luz. Lo que nos lleva a una conclusión que va en contra de toda la sabiduría convencional. Quizás ser una cínica no es ser realista. Quizás lo más pragmático, lo más inteligente y, en última instancia, lo más apegado a la realidad de cómo somos, es empezar por la confianza y conceder a los demás el beneficio de la duda. Porque en la inmensa mayoría de los casos acertaremos.